El día de hoy vamos a hablar de la resistencia en un conductor. Vamos a mirar que básicamente depende de tres factores. Uno de ellos tiene que ver con sus dimensiones, el largo y el ancho, pues básicamente aquí hablamos del área transversal. Otro factor tiene que ver con el material. Aquí tenemos una tabla en la cual nos muestran diferentes materiales. Cada uno de estos pues tiene una conductividad respectiva y por lo tanto también tiene una resistencia al paso de la corriente. Y el otro sería la temperatura, aunque nosotros vamos a poner una temperatura fija que sería estos 20 grados centígrados. Sin embargo, hay que acotar que a mayor temperatura, mayor resistencia al paso de la corriente, por lo que se espera que un buen conductor sea mejor aún cuando disminuya la temperatura. Bien, vamos a enfocarnos entonces por ahora en lo que serían las dimensiones. Si estamos hablando del largo, vamos a decir que a mayor largo hay una mayor resistencia al paso de la corriente. Por lo que la resistencia que la vamos a denotar con la letra R mayúscula, sería directamente proporcional a la longitud del conductor. Te recalcamos, a mayor longitud, por ejemplo tendría una mayor resistencia que este alambre. A mayor longitud, mayor resistencia. Y si nos referimos al área transversal, pues es lógico pensar que entre más ancho sea el cable conductor, mayor paso de la corriente, por lo que a menor área transversal entonces habrá una mayor resistencia, por lo que son inversas. Entonces vamos a escribir el área transversal en nuestra formulita aquí que estamos formando, escribámosla aquí abajo. Bien, analicemos entonces esta tabla que es la que me muestra a mí el tipo de material y un valor que vamos a llamar resistividad. Lo vamos a simbolizar con la letra Rho para poderla colocar aquí en nuestra fórmula. Podemos ver que aquí en la tabla, a medida que vamos disminuyendo la tabla, nos damos cuenta que hay un valor menor. Ese valor significa que a medida que se va disminuyendo, a medida que va disminuyendo este valor, entonces hay una mayor posibilidad de paso de la corriente. Es decir, hay una mayor resistencia al paso de la corriente entre mayor sea este valor. Aquí en esta tabla, por ejemplo, el acero nos muestra 18, mientras que la plata nos está mostrando 1.6, lo cual quiere decir que el acero pues sería mucho más resistente al paso de la corriente que la plata, o en sentido contrario, digamos que la plata sería un buen conductor de electricidad. Ok, esto significa entonces que a mayor valor de la resistividad, entonces una mayor resistencia, por lo que yo debo colocar en mi fórmula la resistividad acá, arriba, con la letra Rho. Bien, esta sería entonces nuestra fórmula. Sin embargo, vamos a demostrar que las unidades de este valor, resistividad, sí corresponde a lo que hay aquí en la tabla, que sería ohm por metro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar que sería resistividad Rho. Bueno, para despejarlo nos damos cuenta que esta que está aquí dividiendo la pasamos a multiplicar, es decir, resistencia por área transversal, y esta L que está aquí multiplicando la vamos a pasar a dividir. Ahora nos interesa hablar de las unidades de este parámetro, unidades de la resistividad. Recordemos que las unidades las simbolizamos colocando simplemente ese parámetro entre corchetes. Las unidades de la resistividad entonces serían las unidades de la resistencia, que bien sabemos que son los ohms. Las unidades del área, bueno, en el sistema internacional sería metro cuadrado. Y las unidades de la longitud, que en el sistema internacional son metros. O sea que aquí en esta operacióncita nos queda metro a la 2 arriba, metro a la 2 abajo, por lo que nos quedaría metro arriba. Entonces las unidades de la resistividad serían ohms por metro, que es lo que corresponde aquí a la tabla que tenemos de ayuda. Bien, no nos queda sino entonces hacer un ejercicio de aplicación de esta formulita y con eso cerramos este video. Bien, nos disponemos entonces a aplicar nuestra formulita a una situación concreta. Dice, un cable de cobre de 5 metros de largo tiene una resistencia al paso de la corriente de 0.027 ohms y hay que determinar el radio de ese alambre de cobre. Bien, entonces vamos a sacar primero los datos. Nos dicen que el largo del alambre es de 5 metros.
nos están diciendo que es de cobre, por lo que tenemos un valor para la resistividad, que es un valor que acabamos de enunciar en la tabla, y es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Y tenemos este otro dato que se refiere a la resistencia. La resistencia al paso de la corriente, que es igual a 0.027 ohms. Bien, y entonces nos están solicitando precisamente el radio de ese cable. Llamémoslo R mayúscula. La formulita que acabamos de ver entonces nos va a permitir hallar el radio, a pesar de que, según como la acabamos de ver, lo que hay directamente es el área. Pero bueno, vamos a utilizar lo que es el área del círculo, que sería el área transversal entonces de este cable, para despejar de ahí el radio. Nuestra fórmula dice: resistencia es igual a resistividad por la longitud del cable, lo largo, dividida el área transversal. Pero como lo acabo de decir, esta área transversal es la de un círculo, entonces nos queda que la resistencia es igual a ρ por L dividido pi por R a la 2, que pues bien sabemos, esta es la fórmula para el área de un círculo. Lo que tenemos que hacer es despejar de aquí R, por lo que como aquí está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Me quedaría entonces al lado de arriba, y al lado izquierdo nos queda R a la 2. Pero al multiplicar esta resistividad con el radio, esta resistencia, perdón, con el radio, debe pasar al otro lado a dividir. Nos queda resistividad por longitud dividido, este pi que no lo he pasado, simplemente pi, por la resistencia. Bueno, entonces ahora sí voy a sustituir. Vamos a ver qué nos queda. De una vez también pasemos este 2, que está como un exponente, al otro lado como una raíz. Y vamos a sustituir. La resistividad la copiamos por aquí, 1.7, dado que es de cobre, por 10 a la menos 8. El largo del alambre nos dijeron que era 5 metros, entonces por 5 metros. Recordemos que yo aquí en medio del proceso no escribo las unidades, las escribimos al final. Si todo está en el sistema internacional, el radio nos tiene que dar en metros. Pi, que lo voy a dejar simplemente así, pi, no vamos a cambiarlo por 3.14 para que nos dé una mayor precisión. Y la resistencia, que es 0.027 ohms. Al hacer todo este cálculo y sacarle raíz cuadrada, nos da un radio de 0.001 metros. Y bueno, ese es un valor muy pequeñito si estamos hablando de nuestras unidades del Sistema Internacional para la longitud, que es el metro. Por eso sería adecuado más bien pasarlo a milímetros, y para ello entonces simplemente multiplicamos por 1000 este valor. Al multiplicarlo por 1000 nos da un radio de 1 milímetro. Esta sería entonces nuestra respuesta. Ese alambre con estas características tiene entonces un radio de solo 1 milímetro.